¿Cuáles son esos documentos que vamos a tener en cuenta durante estas 6 sesiones? Bien, el primero de ellos está relacionado con lo que es la solicitud. Bien, es un documento bastante frecuente para nosotros como usuarios en distintas casuísticas, entonces no sea raro que en algún momento debemos presentar una solicitud X motivo en el trabajo, de repente para pedir una justificación en nuestro centro de estudios, a nivel de lugar donde residimos, a una municipalidad para algún pedido, ¿bien? Entonces es bastante frecuente. Otro documento que se va a trabajar posteriormente también es un memorando. Muchas veces le tenemos mucho miedo, ¿no? Cada vez que escuchamos esa palabra, lo más inmediato es que algo hemos hecho mal y nos están llamando la atención. Bien, igualmente trabajaremos con lo que es un memorial, ¿ya? Ese memorial está muy relacionado, en este caso, con parte de lo que es solicitud, ¿ya? Cuando lo desarrollemos se van a dar cuenta el por qué. Ambos realizan una petición, pero la forma como se encaminan es el detalle. Bien, luego vamos a trabajar también lo que son informes. En nuestros trabajos muy probablemente es muy frecuente la presentación de un informe por actividades, algún informe de repente motivado en base a un memorando. Hay muchos de los documentos que vamos a trabajar que están encadenados unos con otros, pero tenemos que ver también el caso, bien, el caso donde se puedan aplicar. Otro documento aquí también que vamos nosotros a poder trabajar es el oficio, bien, en el caso del oficio, de repente más a nivel interno en las instituciones, con cierta normativa en cuanto a lo que es la codificación de los oficios, bien, y para finalizar vamos a hablar de lo que es la carta comercial. Muy bien, esos son los elementos que son parte de nuestro curso. Aquí también colocarles una consideración, ¿no? De repente ya algunos de ustedes pueden tener la posibilidad de trabajar en el ámbito gubernamental. Si lo tienen o conocen alguna persona que se desenvuelve en este ámbito, lo que nosotros vamos a hacer a nivel de la redacción administrativa es un curso abierto, un curso general. ¿Para qué? Para que podamos conocer estos documentos, ¿ya? Pero esta parte de aquí se las coloco para que ustedes tengan en cuenta. En la zona gubernamental muchas veces hay algunas normativas más explícitas e incluso en algunas instituciones pueden también existir ciertas normativas particulares dentro de una institución para la elaboración de una determinada casuística en un documento. Bien, me refiero a lo que son de repente encabezados, pies de página, tamaño, tipo de fuente, algún detalle particular. Muy bien, por eso les menciono quienes de repente ya tengan la posibilidad de trabajar a nivel de lo que es el aspecto estatal, gubernamental, probablemente conozcan de ello. Bien, pero eso no implica que lo vamos a hacer extensivo a todas las personas que pueden trabajar en otros lugares diferentes, ámbito privado, me refiero. Bien, entonces, si bien se tiene una base, correcto, pero aquí vamos a hacerlo de manera general. De todas maneras, cuando ustedes vean en un trabajo, se van a poder acomodar sin ningún problema. Bien, ahora, en cuanto a lo que es, como les indicaba, metodología, esos son los puntos que vamos a trabajar. Yo trabajo con mi puntero, pueden ver el archivo, lo tengo abierto, es el manual que se les comparte. Claro, como dice Elvia, también los logos, los membretes oficiales, eso es parte del encabezado, ¿no? Muchas veces al inicio de año se nos comparte y es algo que adecuamos a nuestro documento y lo venimos utilizando, ¿no? Lo más probable, pero es muy, muy particular en las instituciones gubernamentales con específicamente algún manual de normativa que se puede compartir en PDF.
Bien, ahora, bueno, trabajamos con los manuales, trabajamos con un puntero, trabajamos también con preguntas que yo les pueda ir haciendo, proponiéndoles algunos casos en base al tipo de documento que se vaya trabajando y tratamos de también tocar un poquito del documento que hagamos en Word, hacer un modelo en Word. Si no lo culminamos de repente en la sesión propiamente que debemos trabajar, culminamos en la siguiente, le robamos un poquito, pero siempre llegamos en lo posible a hacer algo de ejemplos, pero la herramienta más práctica para ejemplificar, Microsoft Word. Entonces, con algunos conocimientos elementales de la herramienta y algunas indicaciones que se les va a dar, eso lo llevamos a cabo, ¿bien? Si el curso bien es redacción, yo voy a trabajar poquito de Word, pero será muy específico, ¿no? Ya Word también es un curso que dicta nuestra institución en los niveles básico y avanzado, pero eso ya pues sería parte de que puedan ampliar ahí sus conocimientos. Entonces, en primer lugar, tienen ustedes aquí la parte redacción administrativa, lo orientamos a lo que es trámite administrativo, muchas veces vamos a estar inmersos con ello. Bien, sobre la redacción en sí, tendríamos que tener en cuenta algunas ideas, ¿no? La redacción no es simplemente que a mí se me ocurre un tema y escribo como las ideas me vayan viniendo. No, la redacción en este caso ustedes lo tienen que identificar, es un proceso, ¿bien? Y ese proceso, a su vez, ¿qué les va a requerir? Les va a requerir lo que es organización. ¿Organización de qué? Organización de sus ideas. Para cualquiera de estos documentos va a haber un tema puntual, entonces ustedes deben organizar las ideas que van a plantear en ese documento. Bien, otro factor presente como proceso en la redacción, así como está la organización, también está la adecuación. ¿Adecuación a qué? Adecuación a un tipo de documento, a las partes que contiene. Muchos de los documentos que vamos a ver se van a fijar que tiene como una suerte de 3 bloques, ¿ya? Una suerte de 3 bloques. En este caso, lo que correspondería pues a un inicio, a un cuerpo y a un cierre. Es lo básico, lo elemental. En cada documento se adecua un poquito. ¿Bien? Entonces siempre tener en cuenta organización de las ideas, adecuación al tipo de documento que se vaya a trabajar y también lo que es la formalidad. En los documentos usualmente trabajamos dándole prioridad a lo que corresponde pues escritura a la tercera persona. No utilizamos primera persona porque un documento redactado en primera persona no se vea adecuado en el sentido de que la otra parte o quien pueda leerlo puede pensar que nosotros tendríamos algún tipo de familiaridad con la parte a la cual nos estamos dirigiendo. Lazo de familiaridad, lazo de tipo amistad, entonces ello pues no es correcto. Bien, entonces sobre ello partimos para poder trabajar. Bien, en este caso sobre lo que es la solicitud, mira, tenemos una definición. Bien, tenemos una definición. ¿Qué nos va a indicar aquí sobre la solicitud? Que es importante, ¿ya? Es un documento mediante el cual se pide o se gestiona alguna determinada información, requerimiento. Bien, ¿ante quién? Ante una institución u organismo superior. Nosotros, como pobladores de alguna X zona en algún lugar, por ejemplo, los que estamos en Perú, o de repente si tenemos algún participante del extranjero, ¿no? No hay ningún problema. O de otro país, ¿no? Para ser más claros. Quienes somos residentes en el Perú, digamos, en un determinado lugar tenemos una municipalidad y nosotros pues si hacemos una solicitud iremos al alcalde de repente, iremos quizás a un gerente dentro de una municipalidad, puede ser. Si ya como personas
a nivel familiar hablamos, queremos alquilar un local, ¿no? Un local social del lugar donde vivimos, queremos alquilarlo. Entonces, de todas maneras, ¿qué vas a presentar? Una solicitud, vas a pedir algo, ¿no? Ahí que te alquilen el local. En la municipalidad, profesor, ¿qué voy a pedir? De repente pedirás un descuento por la edad para el autovalúo, soy jubilado. Y probablemente esa solicitud ya no sea algo que tú lo redactes, sino te vayan a decir, tienes que presentar tal formato. Ahí también va a entrar la idea del trabajo con formatos. Muy bien, si la institución los tiene, bien, si no, uno mismo tiene que hacer el documento, de repente la institución tiene un modelo en un franelógrafo, entonces tú trabajas en base a ese modelo. Muy bien, y algo importante aquí, que lo que tú vas a solicitar, vas a requerir, está conforme a leyes, disposiciones vigentes. ¿Ya? Conforme a leyes y disposiciones vigentes. Entonces, no es que simplemente a nosotros de manera aventurada se nos ocurre pues solicitar algo, ¿no? Siempre tienes que tener una base para solicitar, ¿no? Un fundamento, una necesidad. Todos hemos pasado de repente por la etapa de estudiantes universitarios, estudiantes de instituto. Cuando acabas de estudiar, entonces, ¿qué tienes que solicitar para tramitar tu certificado, tu diploma, certificados de estudios? Bien, entonces, ¿mediante qué? Mediante una solicitud. Profesor, en donde yo estudié me requirieron un FUT. A ver, si ustedes me pueden decir, ¿conocen esa nomenclatura? ¿Saben qué significa un FUT? Por el chat me pueden... Formato único de trámite. Ya está, formato único de trámite, ¿no? Formato único de trámite. Entonces, en este caso, muchas veces lo que son las solicitudes, por cuestión de uniformidad, ¿ya? Por cuestión de uniformidad, se van a trabajar de esa manera. En una determinada institución nos van a indicar, debes presentar un FUT. ¿Por qué? Porque no trabajamos con una solicitud libre. ¿Y eso qué hace? Uniformidad. Se trabaja una misma ficha con datos y de repente se puede canalizar más rápido, ¿no? Pero de todas maneras, no todos los lugares, las dependencias lo tienen. Las solicitudes bajo formatos todavía son válidas en algunas universidades, en algunos institutos, donde sí es un poco más, por así decirlo, estable en cuanto a formato, entidades como SUNARP, por ejemplo, los registros públicos, la SUNAT para los pagos de tributos, ¿no? A veces en RENIEC, cuando vas también hasta para recoger un DNI, te dan una pequeña fichita, ¿no? No lo vamos a decir, pues es al rango de una solicitud más grande porque es algo pequeñito, pero vamos con la idea de formato. Bien, luego, mira, esta solicitud se caracteriza por ser impersonal. A ver, vamos en ideas también, aunque lo va a mencionar dentro del propio documento, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por esta parte que yo acabo de subrayar? Se caracteriza por ser impersonal. A ver, algunas ideas por el chat. ¿Qué entendemos por impersonal? Que no se refiere a una persona física. Ya está, que no se refiere a una persona explícitamente, ¿no? Aunque aquí voy a aprovechar también en indicarles en base a esto, no hay un documento modelo específico para todas las ocasiones. Si tú dices una solicitud de alquiler, tú buscas y vas a poder encontrar en internet muchas posibilidades. Entonces tú vas a decir, ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor. Si nosotros vamos a un criterio rígido de revisión a nivel documento, hablaremos de qué es mejor o peor cuando veamos su cuerpo. Si el cuerpo está mal redactado, entonces no se entiende, ahí podríamos decir, no, este documento está mal hecho. Bien, pero en cuanto a modelos, literalmente aquí impersonal, vamos a hacer referencia
a que no está direccionado a una persona en cuanto a su nombre. ¿Ya? No está direccionado en cuanto a una persona a su nombre, sino, tienes por aquí, se dirige al funcionario que ostenta un cargo. A esa persona te diriges. Muy bien. Entonces, por eso es impersonal, porque no te diriges a la persona explícitamente, sino a su cargo. Por ejemplo, señor alcalde de la Municipalidad de Lima, señor alcalde de la Municipalidad de Arequipa. Muy bien. Aunque, de repente, como ciudadanos de X país, en X ubicación, nosotros debemos o deberíamos conocer los nombres de nuestras autoridades, pero suele pasar que no lo sabemos. Entonces tú quieres hacer alguna petición, no sabes el nombre, al menos que colocas el cargo, y el cargo es fijo, ¿no? Ya si alguien me dice, no, no sé quién es el alcalde de Arequipa, no me voy a nivel del nombre. No, pues o sea, Arequipa tiene un alcalde, Lima tiene un alcalde, una institución tiene un gerente, un director, alguna persona que lo dirige, o dentro de esa institución hay una jerarquía y de repente hay un subdirector, hay un gerente de algún área. Bien, entonces vamos a ello. Bien, vamos a ello. ¿Listo? Entonces, va a ser impersonal porque no va dirigida a la persona explícitamente. También tienen que aquí tomar en cuenta, a veces cuando ejercemos un cargo, podemos ser aves de paso. ¿Cómo así? Es que ese cargo no lo vamos a ejercer eternamente, ¿no? El periodo de los alcaldes, por ejemplo, 4 años. Y dentro del periodo del alcalde, sus gerentes, de repente, como pueden estar un mes, 2 meses, o dependiendo su desenvolvimiento, pueden estar más. Entonces, a eso me refiero con decirles que al nosotros, a nivel de una jerarquía organizacional, tenemos un cargo, no es que eternamente lo desempeñemos. De repente me cambian de cargo. Bueno, entonces ese cargo todavía existe. Si bien no con tu nombre, pero será con el nombre de otra persona. Bien, entonces a ese nivel vamos con la idea de impersonal. Pero, reitero, modelos de solicitudes o de otros documentos hay variedad. Y en algunos de ellos vas a encontrar que te combinan tanto el nombre como el cargo. E incluso le ponen algún elemento adicional. Bien, entonces debemos tener también en cuenta ello. ¿Ya? Luego te dice en cuanto a su redacción, ¿qué debes considerar? Y esto no solamente es para la solicitud, esto también es extensivo para la mayoría de documentos a nivel administrativo. Bien, tenemos que considerar la brevedad y la precisión. Lógicamente, en los modelos de documentos o en los documentos que trabajamos nosotros, aplica bastante esta brevedad, precisión, pero hay documentos que de por sí ya tienen mayor extensión, como por ejemplo, pues una resolución, una directiva. Si bien podrá ser puntual, pero por las partes que componen el documento en sí mismo, entonces ya ahí se va a ver una amplitud diferente. Muy bien, ahí se va a ver una amplitud diferente. Muy bien, entonces, de todas maneras, brevedad, precisión. Una solicitud, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuánto a nivel páginas creen que es la cantidad correcta para la solicitud? Sin tomar en cuenta adjuntos, de repente, si alguien está pensando en adjuntos. ¿Cuántas páginas serán En Costa Rica necesarias? uno. Considerarse uno, salvo que sea una cosa, una solicitud de mayor explicación, pero normalmente tiene que ser explícita y precisa, es una hoja. Gracias. Muy bien, entonces hablamos ahí de una página. Por ahí he escuchado a alguien que es de Costa Rica, si no me ha fallado el oído. Sí, Que en también Costa Rica es una página, Ya, muy más sus bien, entonces, adjuntos. miren, vamos a poder aprovechar a nuestra participante de Costa Rica para algunos documentos, entonces veremos también si se desenvuelve exactamente las partes Sí, de dentro hecho, de su... yo trabajé en gobierno con el presidente que salió, con Carlos Alvarado, y tengo experiencia en redacción. Lo que pasa es que estoy aquí porque quiero actualizarme. Ya,
Entonces, bueno, va a ser enriquecedora nuestra clase también con lo que pueda compartir nuestra participante en cuanto a los documentos. Entonces vamos a tomarlo en cuenta. Muy bien. Listo. Entonces, miren, por ahora sí, una página es más que suficiente, ¿no? Una página es más que suficiente. Ahora, si nosotros hablamos, por ahí también alguien mencionó, dependiendo su temática, ¿no? Generalmente siempre van a abarcar una página. Es muy raro que una solicitud se te extienda a 2 páginas. Incluso si se extendiese a 2 páginas, se trataría de trabajar el tamaño tipo de fuente para abarcar una sola. Bien. Y bueno, haciendo un alto en lo que les estoy mencionando, tamaño, tipo de fuente, profesor, lo puedo ir mencionando desde ya. Esto involucra básicamente lo que es Word, ¿no? 2 tipos de fuente bastante utilizados. Esto incluso a nivel académico va a trabajarte, ¿ya? Son las fuentes Times New Roman, Arial. Y en cuanto al tamaño de la fuente, el tamaño de la fuente es 12. Pero muchas veces, ámbito gubernamental, se los digo por experiencia también, algunos documentos donde se nos extienda lo que nosotros estamos trabajando y no abarcó una hoja, de repente un informe, se me pasaron a dos páginas, o una disposición que estaba haciendo, debía ser en una y se me ha pasado a 2 o más. Entonces, a nivel Estado, se los digo como les reiteraba por experiencia, muchas veces un elemento indispensable es el papel. Y por cuestión de trámite administrativo, a veces el requerimiento de papel les puede demorar bastante tiempo. Entonces, ese recurso para el trabajo es como si fuese oro, porque tú notificas, necesitas papel, haces tus disposiciones, necesitas papel, se te agota el papel, ¿qué hacemos? Bien, entonces por eso se cuida bastante el recurso. Y a veces lo que se hace pues es bajar un poco el tamaño de la fuente, ver documentos que no sean demasiado extensos. Pero con bajar el tamaño de la fuente tampoco les digo, bájale un 9 y eso va a ser válido, ¿no? En el caso se trabajará una fuente 11, 12. Un estándar es 12, ¿ya? Pero si le vamos a reducir, el 11 ya sería más que suficiente. Si le bajamos a menos, incluso eso ya puede ser una falta de respeto también. ¿Correcto? Entonces, eso ya a nivel del uso de herramienta informática como lo es Word, hay que tenerlo presente. Muy bien. Ahora, todo lo que nosotros solicitamos, justo estaba señalándoles conforme a leyes, disposiciones vigentes, es porque es nuestro derecho como ciudadano, de repente como estudiante, como trabajador, donde yo me desempeñe y donde vayas a presentar lo que es esta solicitud, lo tienen que tener ustedes en cuenta. Ya, lo tienen que tener ustedes en cuenta. Muy bien. Luego, aquí hay una estructura. A ver, miren en esta estructura. Les había mencionado al iniciar la sesión, la mayoría de documentos hablamos de un inicio, un cuerpo y un cierre. La mayoría. Bien, la mayoría. Pero pudiese suceder también que dentro de las estructuras de cada uno, al tener esas partes como específicas, salga algo adicional. Eso es lo que ustedes van a comparar a nivel de lo que se les va a poder compartir. Bien, inicialmente aquí tienen una sumilla dentro de lo que es la solicitud. Bien, esa solicitud te indica con su sumilla dónde va. Parte superior derecha de la hoja. Bien, parte superior lado derecho. Y también nos menciona, debe tener un mínimo de palabras. ¿Cuántas, profesor? Eso es relativo. ¿Ya? Lo importante es que no sea algo extenso, que trate de abarcar una sola línea. Bien, pero van a ver en un modelito que tenemos también dentro del material de trabajo, no es que sea toda la línea a lo ancho de la página, ¿ya? No es que sea toda la línea a lo ancho de la página, sino por lo menos de la mitad, un poquito menos hacia tu derecha.
Bien, ahora, aquí también les menciona que dice asunto o motivo de la solicitud. Básicamente eso es tu sumilla, ¿ya? El asunto o la motivación de la solicitud. Eso es nuestra sumilla. ¿Correcto? Ahora, de repente yo les pregunto, ¿no? ¿Esta palabra sumilla la han escuchado con frecuencia o es poco frecuente para ustedes trabajarla, la palabra sumilla? A ver, ¿la escuchan frecuentemente o no? Por el chat nada más me pueden indicar ello. Mayormente en temas judiciales. Ya, temas judiciales, por ahí me dicen poco, que sí la han escuchado. Marilyn nos dice poco frecuente, algunas veces. Bien, yo les comento lo siguiente, ¿no? Por ahí si nos inclinamos al ámbito del derecho, probablemente sea frecuente, ¿no? Pero justo en ese ámbito, ¿no? Ya si vamos a lo general, de repente alguien me dice, profesor, no la tengo como frecuente, no la utilizo muchas veces, ¿ya? En el ámbito educativo puede ser, ¿ya? Miren, Rosemary nos dice, claro, es más conocido como asunto. Es que esto más depende de qué. Esto más depende de lo que es el tiempo, ¿ya? Es más el factor tiempo. El lenguaje, mientras se va desarrollando, tome en cuenta, hay algunas palabras que sí iniciaron de repente en un tema y mientras avance el tiempo, esas palabras van sufriendo transformaciones. Algunas veces ya se dice ya ha quedado en desuso, pero en este caso la palabra sumilla no es, en este caso, una palabra totalmente en desuso, porque hay en ciertos sectores que se aplica. Bien, entonces es cuestión ahí de tradicionalidad. Hay esquemas de bibliografía antigua, pero muy buena en lo que es redacción, donde está la palabra sumilla. Y probablemente ahora tú revises un material poco más actual, en este caso te pueda mencionar la palabra asunto como su reemplazo, ¿no? O también la palabra solicito, que podrían ser alternativas dentro de una solicitud, ¿bien? Como asunto, o también como solicito. Eso depende. ¿Depende de qué, profesor? Institución y modelo que tú tengas para trabajar. En algunas instituciones tú vas con sumilla, pero tienen un modelo donde dice asunto. Y si tú no presentas tal cual el modelo, puede ser rechazado y a nivel administrativo el trámite te demora. Por una palabra, ¿ya? Por una palabra. Entonces, podemos adecuarnos, ¿no? Siempre que vayas a hacer un trámite de frente, no vas a ir con tu solicitud, primero vas, indagas cuáles son los requisitos, de repente hay un FUT, tienes que ir llenándolo, de repente hay un modelo de solicitud a presentar en un franelógrafo, le tomas de repente una fotografía en tu celular o en algún medio para poder hacer el tuyo, ¿no? O en lo que es el factor judicial, sobre todo, ¿no? Muchas veces en el Perú, diferentes departamentos, podemos ver las sedes judiciales en las partes externas, personas cuyo trabajo es justamente hacer documentos, ¿no? Hacer documentos. Entonces, en este caso, va el usuario, le indica sobre qué tema y de manera inmediata el escribano empieza a realizar el documento. Esas personas que son escribanos incluso utilizan la máquina de escribir. Entonces ahí también ya podría decirte sí, el uso de la computadora pues es bastante frecuente, obviamente, pero si lo comparas en máquina de escribir, no es que esté totalmente fuera de lugar, porque hay personas que todavía trabajan con ello y su forma de redactar, su forma de presentar documentos es bastante tradicional. Vas a tener palabras que aparentemente ahora estarían en desuso, pero
de esa manera lo aprendieron y de esa manera lo siguen haciendo. Bien, luego tienes lo que es el destinatario, ya, luego tienes lo que es el destinatario, y en cuanto a lo que es el destinatario, aquí te indica cargo de la persona a la cual va dirigida la solicitud. Bien, el cargo de la persona es lo que hemos mencionado hace un momento como impersonal. Sin embargo, reitero, hay modelos y modelos. Hay algunos donde están los dos, el nombre y la persona. O el cargo, perdón, ¿no? El nombre de la persona y el cargo. ¿Correcto? Entonces, de todas maneras, también incido en que nosotros tenemos que conocer al lugar donde vayamos a hacer una presentación. Tenemos de todas maneras que verificar qué requisitos te piden para un X documento. Bien, y bueno, también te dice ya esto sería en cuanto a la herramienta, presentación a nivel de un Word, por ejemplo, ese cargo deberá estar escrito completamente en mayúsculas. Y nuevamente sale la idea, pero hay modelos donde utilizan formato tipo oración. Entonces, por eso les indico, no es que haya un mejor ni peor modelo. Evaluaremos mejor, peor, cuando nosotros literalmente leamos el cuerpo. A veces en algunas dependencias, hasta ni máquina de escribir, ni computador utilizan como medio para el documento. A veces lo hacen manuscrito. Y creo que ustedes pueden entender, pues, que hay letras y letras, ¿no? Hay letras muy fáciles de comprender y hay, pues, caligrafía que es no la más adecuada, que es difícil interpretarlo. Y a ese nivel, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué documentos se diligencian más rápido? Máquina de escribir, computadora se entiende mejor. Manuscrito, hasta que verifiquemos, pues, si se entiende, no se entiende, si es legible o no, eso va a pasar a la cola, si te das cuenta. Bien, entonces, teniendo en cuenta al destinatario a quien se dirige, su cargo en mayúsculas. Luego tienes el cuerpo, y aquí sobre el cuerpo, mira, nos indica 3 partes. Bien, tienes una introducción, una exposición y una conclusión. Bien, introducción, exposición y conclusión. Muy bien. En este caso, si ustedes miran la introducción, ¿a qué corresponde? La introducción mayormente alude a lo que es identificación de la persona o del solicitante. ¿Ya? Información de la persona o del solicitante. ¿Qué debe básicamente, pues, estar en ese párrafo de introducción, ¿no? Debe contar los apellidos y nombres de la persona, necesariamente. Escritos en mayúsculas, ojo, hasta en negrita se puede poner, pero también hay modelos que empiezan tipo oración, negrita, y no por eso van a quedar descartados. ¿Ya? Entonces, reitero, no sea raro que de repente del modelo que veamos tú me dices, no, profesor, está mal porque yo he visto un modelo de esta manera. No, reitero, hay modelos y modelos. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos. Bien, luego te dice un número de documento de identidad de la propia persona. En el caso de los ciudadanos peruanos tendremos que mencionar, pues, apellidos y nombres, de repente Pérez, Agüero, María, coma, identificada con DNI número y el número del DNI. Si somos, pues, de otro país, obviamente no tienes un DNI, pero tienes un documento, ¿no? Probablemente tienes pasaporte, un carnet de extranjería, bien, algo que te identifique, bien. En Costa Luego, Rica se le llama cédula. ya, claro, en este caso la cédula, en este caso como nos dicen en Costa Rica, ¿no? También, con número de cédula y se pone el número de cédula. No sea raro, pues, que en el ámbito de Costa Rica eso sea común y corriente, cédula. De repente para nosotros,
ciudadanos peruanos, cédula identifica qué cosa. De repente pienso, el ciudadano peruano, el que menos escucha la palabra cédula, y te lo relaciona con que son elecciones, cédula de sufragio, votaciones, pero para el ámbito de Costa Rica lo reconocen de esa manera. Muy bien. Luego tienes el empleo, si es que es necesario, ¿ya? Y antes de, mira, en lo que es el domicilio, ahí me gustaría hacer algo puntual. De repente, en lo que es la solicitud, habría que evaluar si es que estás esperando algún tipo de respuesta física, ¿no? Em, Colocar la dirección específica donde resides. ¿Por qué? Por ejemplo, les comento, en Arequipa, y quienes sean de Arequipa lo podrán certificar, y cada uno de ustedes podrá evaluar si donde reside, sea en el Perú o sea en el extranjero, sucede algo similar, ¿no? Em, Hay un lugar en Arequipa que se llama José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? José Luis Bustamante y Rivero. Inmediatamente quienes sean de Arequipa podrán decirme, esto, profesor, es un distrito. Bien, y sí, con toda razón, es lo más inmediato, identificarlo como distrito. Pero también, ya, pero también esto es un lugar en Cerro Colorado, es otro distrito de Arequipa. Y a nivel ubicación son bastante lejanos, ¿ya? A nivel ubicación son bastante lejanos. Entonces, si yo resido en José Luis Bustamante y Rivero, cuando yo identifique dentro de la solicitud de repente dirigida a esa municipalidad, ¿no? Tendrás que colocar la dirección tal cual, específica. Muchas veces, y te lo digo también por experiencia, en procesos de notificación, cuando se le encarga una notificación a un courier, si no se le especifica esto, de repente una cédula que tú pensabas que, un documento, ya, un documento pensado que se iba a notificar adecuadamente, de pronto te viene devuelto. ¿Por qué razón? Porque no se especificó Asociación José Luis Bustamante y Rivero. Eso es lo que hay en Cerro Colorado. Entonces, quienes están relacionados con generación de documentos que deben ser notificados a las partes, sobre todo, tenemos que tener mucha precisión en lo que son las direcciones, los domicilios. Bien, entonces ahí hay que tener también mucho cuidado. Bien, nacionalidad, en el caso de no ser peruano, sería complementario a una cédula, como nos dijeron por ahí. Miren, en Guatemala nos dicen que es un DPI, ¿ya? Entonces tendría que ser adecuado, ¿no? El estado civil, dependiendo también el tipo de trámite que se va a realizar, ¿bien? Y a ver, ¿qué otro qué otro dato ustedes consideran adecuado podríamos incluir en este párrafo de introducción, donde es identificación de datos? A ver, ¿qué otro dato creen que se podría incluir? Ojo, no es que literalmente todos los que estás viendo los vas a poner, no, depende, pero son algunos de los que puedes mostrar. Por eso les indico, ¿qué otro, qué otro podrían indicar ustedes? Correo electrónico. Ya, un correo electrónico, sí, podría ser. El número de RUC, dependiendo de dónde hagamos el trámite, también. Estado civil conviviente, eso se escribe, ¿no? Un número de contacto. Ya, un número de contacto que sería un celular, ¿no? Miren, de los que me han dicho, está bien, un correo electrónico, el RUC, el número de celular como el contacto. En el estado civil, muy peculiar, ¿no? Lo que me dicen, y el conviviente, por lo menos en el caso de lo que es Perú, RENIEC te reconoce como estados, literalmente, y salen nuestros DNIs, soltero, casado, divorciado y viudo, ¿no?
literalmente son los estados que se consideran. Ahora que las leyes también indican en nuestro país, después de un determinado tiempo que dos personas han estado pues juntas, se adquiere derechos como de esposos, ¿no? Pero eso ya sería aparte, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que tener cuidado, porque incluso sacar algún tipo de certificado de convivencia, como que no he escuchado mucho particularmente, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que tener cuidado con ese tipo de estado. Mayormente cuando hacemos trámites, debemos indicar el estado civil que está en tu DNI, es el estado civil que debe figurar en el trámite que tú vas a hacer. Es lo que debería ser. Pero yéndonos a la realidad, muchos no cambian ese estado civil, ya sea por, de repente, no quiero perder, de repente, profesor, mi DNI vence de aquí a 4 años, si lo cambio ahorita, no es que me vaya a extender ese periodo de vencimiento, igual va a caducar en 4 o N años. Entonces tú tendrías que esperar hasta que pase ese tiempo y recién, ¿no? Sacar el documento con una validez de 7 u 8 años, si no me equivoco. Muy bien. Claro, también por ahí Naida dice, en el caso de la solicitud, un estudiante universitario podría colocar a qué carrera pertenece, la universidad del semestre. Si soy trabajador de una institución, también yo podría considerar ahí en qué área laboro, cuánto tiempo, bien, el cargo que desempeño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este párrafo de introducción es bastante abierto. Si fuera No el es caso de licencia de conducir, ¿no? Cuando licencia de conducir podría ser también, si deseo renovarla o algún trabajo de repente me indica de alguna manera que lo debo colocar, ¿no? Entonces, claro, puedo colocar ello. En el caso de las profesiones, podría colocar también el número de acuerdo a la profesión, ¿no? Como ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, podría ser, ¿no? Entonces, en este caso podríamos mencionarlo, ¿no? Bien, de todas maneras, reitero, es muy bueno, en este caso, en base a sus opiniones, que nosotros de todas maneras revisemos en tal o cual institución, me piden tal o cual formato. Si hay formatos y es explícito, no sea raro que te rechacen por faltarte algo. Bien, y te lo digo por experiencia con otros documentos que ya me haya podido pasar cuando estaba más relacionado con el trabajo administrativo. Bien. Luego, miren, tenemos lo que es el párrafo que corresponde a la exposición. Usualmente ese párrafo empieza con la palabra que. Usualmente. Pueden haber otras formas de comienzo, pero usualmente trabaja la palabra que. Por ejemplo, que, coma. Por motivos personales, el suscrito se ve en la necesidad de solicitar su certificado de trabajo. Muy bien, usualmente la palabra que adelante, que, coma. Pero si hay algo adicional que nosotros deseásemos trabajar, habría que tener en cuenta cómo puede variar un poquito el comienzo. ¿Bien? Luego tienes lo que es la conclusión. Este es el tercer párrafo. En ese tercer párrafo se pueden incluir algunas fórmulas. Es muy típico en documentos hablar de fórmulas de apertura, fórmulas de cierre. ¿Ya? En este caso estaríamos trabajando con lo que es fórmula de cierre, lo que va para un final. Y más o menos tiene este modelo. Por lo expuesto, así en mayúsculas, negrita, 2 puntos, y debajo, a usted pido acceder a lo solicitado. Es un cierre típico en solicitudes. Bien, ¿qué hay que cuidar? Ya, ¿qué hay que cuidar? Hay que cuidar 2 palabras, puntualmente. Mira, las voy a encerrar aquí. Estas 2 que están en verde. Bien. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos cuidado en estas 2, ya, si no tenemos cuidado en estas 2, nos puede salir un documento redundante.
a veces, y se nos pasa, colocamos a usted solicito acceder a lo solicitado, ¿no? Si ustedes mismos escuchan y mirasen algo así, a usted solicito acceder a lo solicitado. No se puede ver esta duplicación. Suena mal. Por eso también aquí es una redundancia y bueno, es una cacofonía también. ¿Ya? Por eso variamos alguna otra palabra. A usted pido acceder a lo solicitado. Profesor, si acá quiero utilizar de repente solicito, ¿qué podría poner al final? A usted solicito acceder a lo requerido, a lo peticionado, de repente, ¿ya? Buscando una alternativa que evite repetición, ¿ya? En este caso, Keila nos dice en mayúsculas y en negrita, usualmente sí, porque esto ya es un cierre, ya identifica que estamos terminando el documento, ¿bien? Pero alguna vez, muy pocas, pero alguna he visto, que hasta podrían colocarle un subrayado. Ya con ese subrayado me parece un formato muy cargado. De por sí, cuando tú pones mayúsculas, la consideración sería no colocarle una negrita. ¿Por qué? Porque mayúscula de por sí es importancia. Y la negrita también es importancia. A nivel de formato, estaríamos indicándole pues una idea de refuerzo, pero se puede dar de esta manera. ¿Bien? Suplico, no. ¿Ya? Esa palabrita, miren que propone Rosy, suplico. Recuerden que lo que nosotros estamos pidiendo o solicitando va conforme a ley. No estamos pidiendo un favor. No es algo que amicalmente lo vayan a realizar, ¿no? Entonces, lo que pedimos, tengan en cuenta, es conforme a ley. Entonces, esa palabra suplico no es, no equivale al contexto que estaríamos trabajando. Muy bien. Miren, ahí también lo requerido, sí, requerido es válido. Leonel dice, pido por ser de ley. La misma intención que le mencionaba para Rosy, ¿no? El documento que tú estás elaborando es conforme a ley. Entonces, muchas veces, en una forma tradicional de escritura, a usted pido acceder a lo solicitado por ser de ley, por ser de justicia. Eso sí es algo que podríamos decir ha ido desapareciendo porque por el peso que tiene en sí el propio documento. Muy bien. Entonces, por eso aquí ya lo terminamos en lo solicitado, lo requerido, lo peticionado. Muy bien. Ahora, aquí también un detalle. Miren, usted, ¿qué otra forma le han podido ver en algún documento a usted? ¿De qué otra forma lo hayan podido ver? Ya, abreviado. Dentro del texto, correcto. Pero miren la abreviatura, ¿no? Rosy nos pone UD con mayúsculas y Lionel UD todo en minúscula. En sí la abreviatura, tengan en cuenta, sea que esté en este cierre o sea que esté dentro del documento, ¿ya? No podemos abreviar. No es conveniente abreviar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un documento, estamos guardando lo que es formalidad. Muy bien. Entonces, por eso no se abrevia. No es adecuado en los documentos, no son en las solicitudes. Donde lo vayan a utilizar, deben trabajarlo totalmente mostrado y usted no es una palabra, en este caso, que así esté completa, se use con mayúsculas, salvo que fuera un comienzo de oración.
Bien, eso es una Entonces, norma. buenas Dígame, noches, una pregunta. ¿sí? Entonces, iría la palabra completa a usted. Sí, la palabra completa, nunca abreviatura, por lo menos cuando hablemos de un documento formal administrativo, académico, nunca utilicemos una abreviatura, ¿ya? De Ya sea repente, para oficios y para solicitudes también. sí, extensivo para todos los documentos donde puedan ocurrir, ¿no? Sea como una fórmula de cierre dentro del texto, ¿ya? Siempre Ya, trabaja muchas gracias. completo, ¿ya? No abreviado. Como les digo ahí, si son mis apuntes, profesor, yo trabajo como secretaria y son los apuntes que me está dando mi jefe, me está dictando, no sé, algún texto. Ah, bueno, si son tus apuntes, normal, porque eso después lo vas a pasar a un documento formal. Bien, eso ya es otra cosa. ¿Listo? Y finalmente aquí tienen lo que es el término. En el término, lugar y la fecha, en este caso ubicados en la parte inferior lado derecho, separados de la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Esta parte de aquí. Bien, y cuando dice separados, pues, eso identifica un enter, ¿no? Un enter. Muy bien. De antemano. Algo como de antemano agradezco y tu petición. Algo así, Juanjo. De todas maneras, colocarle algo en ese sentido tampoco iría, ¿no? Porque, como les digo, en los documentos no podemos trabajar de manera amical, familiar, ¿no? Sirva si usted podría ser utilizado, sirva si usted acceder a lo solicitado, ¿sí? Pero quizás eso lo miren como un poquito de escritura tradicional, ¿no? Lo más, a veces también al nivel de lo que es el lenguaje, se habla de un principio de economía lingüística. Entonces, eh, las palabras precisas y de acuerdo a algo mucho más sencillo de entender, que no se vea tan tradicional. No decir que por dejar la tradicionalidad yo le falto el respeto, no. ¿Ya? Entonces podría ser, si tú le dices, sirva si usted acceder a lo solicitado, podría ser una variante. Bien, ya miren, Rose ahí nos pone, ruego acceder, como les he mencionado, la palabra súplica está en ese mismo sentido la palabra ruego, ¿ya? No es conveniente, puesto que lo que estás solicitando no es un favor, es algo que debería ser solicitado o debería ser tramitado, ¿no? Debería ser aceptado. Claro que de repente todas las solicitudes aceptadas, probablemente de 10 casos uno te dan una negativa. ¿Por qué? Digamos, tú solicitas alguna información y te dicen, no, esa información no puede ser, pues, para cualquier persona, aunque hay una ley de libre acceso a la información en nuestro país y algunas personas van a las instituciones y solicitan copias de X documentos bajo el apoyo de esa ley, pero habría que tener también en cuenta ciertas eh, especies de excepciones, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ir a una municipalidad y decirles, quiero saber detalladamente cuánto gana el alcalde. Yo no soy un miembro de Contraloría como para poder solicitar ese tipo de información. Muy bien, de que vaya a ser un aproximado específico que se vaya a conocer, ponte que un alcalde pueda ganar, no sé, 6.000, 7.000 soles, bueno, pero si tú le dices, quiero conocer de manera específica para qué rubro, por qué rubro le asignan tanto, por qué otro le asignan tanto, eso es otra cosa. Bien, entonces por ahora, ese es el contenido en cuanto a la estructura de nuestro documento, y luego tenemos lo que son aquí sus usos, ¿ya? Se pueden dar cuenta ustedes, por lo que les mencioné al inicio, una solicitud es un documento que con bastante frecuencia nosotros podemos utilizar. Muy bien, más allá, ya, más allá de que lo presentemos a una entidad pública, privada, ya, de todas maneras el documento pues tal cual existe, se usa. Bien, luego, también te dice aquí, en caso de tratarse de una solicitud de rutina,
y va en parte a algo que hemos mencionado, las organizaciones o instituciones toman la decisión pues de que el solicitante debe trabajar con formularios, los FUTs, y hay datos exactos, precisos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a SUNAT y vas a hacer una cancelación, un pago de un tributo, porque alquilas un inmueble, hasta el formato tiene un color. Si vas a tramitar tu RUC en SUNAT, es la mitad de, usualmente para un inmueble alquileres, es la mitad de una hoja 4, pero vas a tramitar tu clave, tu RUC, ¿no? Es una hoja completa y tienes que llenar datos. Entonces, ahí los formularios son específicos también para cada tipo de trámite a realizar, ¿no? Pero existen los FUTs. Muy bien. En las universidades, igualmente, así existan también en universidades los FUTs. Hay ciertos trámites que se hacen con solicitud. Por ejemplo, tienes una tesis que pasar a repositorio. En la página de la universidad te muestran, ¿no?, los requisitos que necesitas para tramitar ese tipo de gestión. Muy bien. Ser aprobado primero la tesis, ¿no? Tener el formato PDF, una descripción y cumplir ciertos requisitos, ¿no? Además de la solicitud a presentar, ¿ya? Pero ya ahí es una solicitud con un formato particular y cada entidad también tendrá ese tipo de trabajo, ¿ya? A ver, la pregunta que nos hace Naila, entre que vamos viendo un esquemita, ya, este esquema es solo un formato, es una presentación, no vayan a pensar que así nada más, profesor, no, pues, o sea, esto está la distribución de las partes que les hemos mencionado, ¿ya? En el caso de la solicitud número correlativo, no tiene. ¿Por qué? Porque la solicitud en este caso, ¿ya? La solicitud en este caso va dirigida de una persona común y corriente, ¿bien? Una persona común y corriente, para que algo lo entiendan, a una institución, ¿sí? Persona hacia una institución. Entonces, por eso no manejas un número correlativo. Tú puedes presentar para diferentes lugares incluso solicitudes y eso no requiere que las numeres. De repente, lo que sí, en un FUT, los FUT pueden tener la característica de que sean numerados, ¿no? Efectos también de organización de la propia institución que los utiliza. ¿Correcto? Entonces, la solicitud en sí misma que nosotros generamos, no. Si fuese un FUT, sería otra cosa. De repente ahí sí tiene, como les digo, la peculiaridad del detalle de que tiene una numeración solo para también la operación que se realiza, cómo lo justifica la persona que te atiende, ¿no? Bien, ahora, tienen aquí distribuidos, como se había indicado, la sumilla, parte superior lado derecho, bien, parte superior lado derecho, luego, por la izquierda más o menos, lo que es el destinatario o el cargo, bien, destinatario o el cargo, luego, viene lo que es el cuerpo, la parte de la introducción. Recuerden ahí la identificación de datos. A continuación, el cuerpo, lo que corresponde al desarrollo de lo que tú estás solicitando. Bien. Y finalmente lo que es aquí la conclusión. Miren, en este caso, nosotros tenemos como modelito que yo le estoy proponiendo, también con la herramienta, con lo que es el caso de Word, ¿ya? Vamos a tratar de
hacer una suerte de esquema. El primer y el tercer párrafos que vayan a una misma altura, de lo que es la exposición, una primera línea que guarde orden con los dos párrafos que antecede y precede, y lo demás más o menos que ya esté ubicado de esta manera. Bien, en lo que son documentos hay dos formas de trabajar a nivel de estructuras de bloque. Una es la de semibloque y hay otra que se conoce como bloque extremo. ¿Ya? Semibloque y bloque extremo. ¿Cuál de los dos corresponde a este de aquí? Al que les estoy tratando de, con estos recuadritos, tratar de mencionarles. Es el modelo semibloque. Hay parte que va hacia tu izquierda, hay parte que busca una simetría, de repente a nivel de un punto centro. Bien, entonces eso a tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Y cómo es el de bloque extremo, profesor? Todo pegado a tu izquierda. ¿Ya? Este de bloque extremo es todo pegado a tu izquierda. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Reitero, aquí no hay la idea de cuál es mejor, cuál es peor. Si a eso nos vamos, tendríamos que evaluar el cuerpo de tu propio documento. Muy bien. Luego viene aquí lo que es el por lo expuesto, la fórmula de cierre, el término, lugar y fecha, y lo que es en este caso la firma. Bien, firma, posfirma, nombres y apellidos, por posfirma, dependiendo, puede ser que pongamos ahí adicional el DNI, el documento en sí mismo. Bien, entonces, más o menos para adecuar, pero es el esquemita que tendríamos. Muy bien, a ver, por ahí me indican, en el cuerpo podría ir abreviado el cargo. Ya, más que eso, un cargo de una persona representa en cuanto a lo que es su grado académico un tipo de abreviatura, ¿no? Podría ser, ¿ya? Podría ser. Aunque mencionamos un cargo expreso en la parte superior, alcalde de Arequipa, ¿no? Señor alcalde de Arequipa, señor doctor, a eso nos iríamos, ¿no? Entonces ustedes ahí miren la pertinencia. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Señor doctor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Cuál de las dos oraciones que les estoy mencionando creen que está mejor estructurada? ¿La primera o la segunda? La primera fue señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. La segunda, señor doctor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Cuál de las dos le notan más sentido? La primera. La primera, correcto. Ahora, en cuanto al cuerpo, ya no tendríamos por qué mencionar a la persona que estaría requiriendo cierta información. Tendríamos que ser más directos al punto del cual vamos a trabajar. Bien, al punto del cual vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, ello a tenerlo en cuenta. Luego, a ver, miren en la siguiente hojita, tenemos lo que es un modelo. Ya, tenemos lo que es un modelo. En este modelo, bien, en este modelo, tenemos en la parte superior lo que corresponde al solicito, ¿no? A ver, ¿a quién estaría reemplazando esta palabrita solicito? Ahora sumilla. Ya está, asumilla. Profesor, acá puedo colocarle asunto. Podría ser, pero en sí, adecuarnos, reitero, a la organización, a la institución donde estamos presentando, donde estamos trabajando. Muy bien, depende mucho de ello, mucho. Por ahora, ¿es una variante válida? Sí, sí lo es.
De repente más adecuada por cuestión factor tiempo, sí, sí lo es también. Pero si tú le quieres colocar sumilla, justificación de inexistencia, bueno, vale. Ahora, creo que pueden darse cuenta, mira, ¿qué se ha colocado? Algo corto. Justificación de inasistencia. ¿Qué yo voy a desprender de este rótulo? De repente un estudiante, un trabajador, quizás, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya voy al siguiente punto, dice, señora coordinadora académica del Instituto Santa María de Arequipa. Ah, ya, esto definitivamente fue en un entorno de tipo educacional. Bien, ahora, si vamos viendo el cuerpo, ya, si vamos viendo el cuerpo, miren, en el caso del cuerpo, yo tengo aquí Gustavo Adolfo Valverde Orihuela. Muy bien, me he identificado sus nombres, apellidos, está lo que es su DNI, con domicilio en Urbanización León Velarde, Manzana J, Lote 2, Distrito de Caima. Como les he indicado, si mencionas un domicilio, tratar de que sea lo más específico y situado posible. Luego te dice, en mi condición de alumno. Entonces, ahí ya mencionamos, ¿no? Esta persona que es con respecto a esta institución es alumno. Podría ser en mi condición de docente, en mi condición de trabajador. Bien, indica su especialidad. Y esto también es una forma, dentro de lo que es el párrafo de introducción, una forma clásica en la cual culmina ese punto. Ante usted me presento y digo. ¿Ya? Ante usted me presento y digo. Muy bien. Podría ser aquí, ante usted me presento y expongo. También, esa palabrita digo, expongo, al final de cuentas, identifica lo que vas a dar a conocer. Bien, depende una u otra institución para poder tener un rigor de uso, pero que más allá de ello tenga alguna prioridad una u otra, de repente es más típico, me presento y digo. A veces la palabra expongo podría sonar como que muy fuerte, entonces, bueno, todavía es válido, ¿no? Es válido. Bien, ahora, a este nivel, de repente ustedes me podrían dar una primera corrección o acotación, mejor dicho, ¿no? Otra forma que hayan podido observar este párrafo de introducción, de identificación de datos, alguna palabrita adicional que quizás hayan visto en solicitudes, ya está, miren ahí, Jesús nos dice el yo, ¿no? Jesús nos dice el yo. Victoria también, Jennifer nos cita en Costa Rica, bueno, hay otro formato, bueno. Entonces, como les decía, ¿no? A nivel de cada normativa, a nivel lugares, es distinto, a nivel palabras es distinto. Muchas veces nosotros cometemos un error cuando vamos a buscar un documento en Internet, buscamos, pero de manera genérica y a veces descargamos sin darnos cuenta que es en este caso normativa española, por las palabras, ¿ya? Por las palabras que se utilizan. Ahí uno se da cuenta rápidamente, hay bastante material de internet a nivel de lo que son imágenes sobre todo, o hasta modelos de documentos, PDFs también, que se pueden encontrar normativa española por las palabras, ¿ya? Pero ese yo que me están mencionando, sí lo he visto, ya como que un poquito ha pasado en desuso el modelo, ¿ya? Lo he visto todavía, ¿ya? Y en tiempos no muy distantes de este año, ¿bien? En una universidad. Entonces, ello te identifica, no es todavía pues indicar que no debes utilizar de todas maneras el yo, pero si ya estás poniendo tu nombre, ese yo es como una repetición también, si se dan cuenta. Bien, ahora, una variante que por aquí me están mencionando, me presento ante usted y expreso lo siguiente. Ya, en este caso, Paula, en el orden de las palabras, ahí sí estaría un poquito
valga aquí pues la redundancia, desordenado. ¿Ya? Ante usted me presento y expreso, expreso lo siguiente, ¿ya? Ahí, por la idea de expreso lo siguiente, lo reducirías con el expongo. También yendo por un criterio de economía en cuanto al uso de palabras, ¿no? Menos palabras. Con el debido respeto, todos los documentos de por sí implican formalidad, implican respeto. Entonces, está ajustado a leyes, ya no necesita el por ser de justicia, por ser de ley. Como es un documento formal, ya tiene idea de respeto, entonces no hay necesidad de colocarle con el debido respeto o con todo respeto. Bien, ya no sería necesario. Y como les digo, pues esto no implica que no le tenga respeto a la persona que le estás hablando, que de alguna manera tu documento sea informal, no implica ello. Bien, luego les había mencionado, usualmente puedes tener como comienzo aquí la palabra que, coma, te dice por motivos personales, el recurrente debe ausentarse de la ciudad de Arequipa desde el día 2 hasta el día 7 de junio del presente año. Es un caso X, muy bien, ustedes solo analicen el pedido. La persona está indicando incluso los días que se va a ausentar. La persona es un alumno de una X especialidad y te está indicando que ya se avecina el comienzo de un siguiente mes en la especialidad. Entonces, como va a estar fuera, solicita, se tramite la justificación correspondiente. Y esto lo pongo en negrita, porque eso es lo más resaltante de repente dentro del pedido. Bien, y a continuación dice, adjunto al presente, copia del boleto de viaje respectivo. Muy bien, entonces, a ver, si ustedes juzgan, este párrafo de petición básicamente, ¿ya? ¿Lo miran adecuado? ¿Se entiende lo que la persona estaría pidiendo? Mira, son 5 líneas nada más de párrafo que tiene ahí. Sí, está claro y Sí, preciso. se entiende. ¿Listo? Sí se entiende. Entonces, incluso, mira, de repente yo diría, profesor, ¿podría haber evitado la persona indicar las fechas? ¿Creen ustedes que podíamos haber obviado esto? ¿Sí? ¿Podríamos haber obviado desde tal a tal día? Podría haber sido, ¿no? Con que me ponga, por motivos personales, el recurrente debe ausentarse de la ciudad de Arequipa, por tal motivo, ¿bien? Ya dando la idea de que va a iniciar pues un determinado día el programa en el cual estudia, ¿bien? Entonces aquí lo podemos pues, por ahora, sí, dar como que esté o que no esté. Ya decirle motivos personales, ¿no? La institución mucho no necesita saber, pero a veces para validarlo, ¿ya? Para validarlo, en este caso, habría que tener en cuenta, ¿no? Y si lo menciona aquí, a lo que Juanjo acota, si tú vas a adjuntarme el boleto de viaje, ese boleto de viaje tiene que sí o sí concordar con las fechas que tú estés colocando acá. Muy bien, ahí tendría que concordar necesariamente. Muy bien, Ingeniero, disculpe, ¿podría ser ahí números? ya. En cuanto a lo que son, te refieres, supongo, aquí, ¿no? El 2, Directamente la fecha, me refiero, directamente la fecha. ajá, Desde el día 3 de agosto del presente año hasta el 7 de noviembre, un ejemplo. ya. En el caso de lo que son las fechas, el documento se ve poco más formal cuando la ponemos en números. Perdón, cuando lo ponemos en letras. Bien, ahora, eso dentro de una fecha. Si ustedes me hablan de una cantidad, ¿no? Dentro de la solicitud, no sé, vas a solicitar 100 unidades o 100 paquetes de papel bond.
Entonces, ¿ahí qué sería conveniente, profesor? Colocas 100 en letras y entre paréntesis le acotas el 100 en números. Bien, entonces en cuanto a lo que es fechas, sería recomendable que esté todo en letras. En cuanto a lo que es tipo el ejemplo que les he mencionado, es una cantidad X, entonces colocas el número y entre paréntesis colocas la cantidad exacta. Bien. A ver, Marlon por ahí nos dice, debería estar mejor redactado. ¿En qué parte? A ver, Marlon, si nos puedes hacer las consideraciones. En cuanto a lo que indicas que está mal redactado, por ahí de repente yo aquí me basaría en esta parte. Adjunto al presente, ¿no? Adjunto al presente. Si ustedes se dan cuenta, esto es una solicitud. Y la solicitud, en este caso, sería la, un femenino. Pero aquí estaría con al presente, ¿ya? Considerando el documento. Muy bien. Ahí lo estaría considerando al documento. Bien. Entonces, en este caso, podríamos, si vamos por ese lado, que es un documento, el documento podría ser válido esto. Pero como específicamente es la solicitud, aquí podríamos colocarle a la presente. ¿Sí? Podríamos agregarle una comita también, ¿correcto? En el caso de mencionar el día, ya podría ser una variante, como indica ahí Marlon, si fuera desde el 2 hasta el 7 de junio. Bien, solo que a veces en los documentos suelen mencionarte la palabra día. Podríamos tratar de evitarla así como mencionas, pero creo que la redacción no cambiaría mucho, ¿no? Simplemente ahí sería una repetición de palabra que en documentos es válida. Y a veces, a pesar de que se trata de evitar lo que son redundancias o sonidos que no van muy bien, vas a llegar a encontrar, por ejemplo, en los oficios, vas a citar el cargo y también a veces en la persona, por ejemplo, lo siguiente, señor comisario de la comisaría de Caima. Señor comisario de la comisaría de Caima. Muy bien. Entonces, en ese caso, yo creo que todos podemos caer en cuenta, comisario, comisaría, profesor, no se ve bien, pero en los oficios se va a notar. Y es que en la comisaría quien ejerce el cargo es la persona, ¿no? Podrías tratar de averiguar el nombre de la persona y podría arreglarse ese problema, ¿no? Mayor Juan Pérez Torres, comisario de la comisaría de Caima. Podría funcionar mejor. Muy bien. Coma, sí, sería válido esto. Si fuese el señor comisario de la dependencia policial. No, ahí hablarlo como dependencia policial es muy genérico. ¿Ya? Es una dependencia policial podría ser una comisaría, podría ser un puesto de auxilio rápido. Entonces es muy genérico. ¿Ya? De todas maneras, ahí el detallito, ¿no? Puntualmente a la presente, coma, ¿ya? Válido. En el caso de la fecha, podríamos omitirla. En el caso de día, tendríamos que ver la posibilidad, pero como les digo, es usual que hagamos esto, ¿ya? Ahora, Marlon, justamente aquí eso se me pasó pedirles que me escribieran la fecha, ¿ya? Pero aquí hay un error muy, muy típico y tradicional. Cuando escribimos una fecha, el error es colocar esto, del y el año. Esto no se hace, ¿ya? Esto no es correcto. En una fecha, este es un error muy común.
ya, muy común. Hasta el propio Word te corrige. Cuando tú haces inserción de fecha, te corrige y no, esto no te lo completa. Tú estás escribiendo una fecha y el Word te ayuda, ¿no? Te indica, ya colocas el día, el mes, y sale una etiquetita. Tú presionas un Enter y te completa lo que es la fecha. Entonces, no es correcto ¿ya? No es correcto Siempre la fecha debe ser día, de, mes, de y el año. Muy bien. Ahora, aquí va un punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un cierre. Ahí lo consideramos ya a nivel una oración. Una oración termina en punto final. ¿Bien? Dime, Clotilde. Tienes tu manito levantada, Clotilde. A ver, dime. Bien. A ver, entonces, como les indico, esta forma de la fecha es válida, es correcta. Propio Word, reitero, te corrige también. Oraciones siempre terminan en punto final, entonces sería válido. A nivel redacción, yo creo que el documento está bien. Algunos detallitos justamente para que ustedes vean el adjunto a la presente coma, ¿sí? Omisión de lo que es la fecha, podríamos trabajarlo, ¿ya? Si la colocamos, reitero, debe concordar con ese adjunto. Incluso, mira, esto es un solo párrafo del cuerpo, ¿no? Es un solo párrafo. Pero hay modelos donde te separan. Incluso el adjunto viene siendo un párrafo más, pero no pasa de una página. Pero, a ver, juzguen ustedes, ¿no? ¿Creen que sería conveniente separar esta línea en un párrafo independiente? Bueno, viendo el caso ahí, profesor, de la imagen, no, pero a veces uno por, digámoslo así, no, digamos, llenar la hoja porque no tenemos mucha escritura, a veces dejamos ese espacio y la palabra junto lo colocamos como otro párrafo, ¿no? ¿Es válido eso o no? Dependiendo los modelos, ¿no? Si es algo más grandecito, al menos llegas a abarcarte 2 líneas, yo lo colocaría separado. Si al menos colocaríamos 2 líneas. Bien, pero si es una que ni siquiera con sangría va a llegar a la mitad y se va a partir, entonces que sea parte del cuerpo en sí mismo sería correcto. Muy bien. Entonces, por ahí mencionan como que no sería muy adecuado separarlo. En la consideración que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acaban de indicarnos para llenar un poquito espacio. Para llenar espacio con el Word ustedes pueden tener herramientas que es el interlineado. Le podían dar interlineado de espacio y medio, ¿bien? Podría ser interlineado de espacio y medio, o podría ser interlineado doble. Porque si fuera el interlineado de 1, en este caso pues sería mucho más pegadito. ¿Ya? Entonces, para lo que es cuestión de formato, un poquito, las herramientas de Word, sangrías e interlineado, es lo que más ahí sería resaltante. Muy bien. Ahora, a ver, miren rapidito antes de que ya estamos casi para acabar. Tengo un siguiente modelo, ¿bien? Pero miren este siguiente modelo y comparen, ¿no? Comparen. En el primero, de frente, como se indicó es impersonal, ahí está el cargo de la persona a la cual se dirige el documento. Pero en el siguiente tienes solicito hacia el lado izquierdo, la fecha en la parte superior particularmente, en el anterior la fecha estaba debajo, no significa que esté mal, esto literalmente es un modelo de universidad, ¿ya? Es un modelo de universidad. ¿Listo? Igualmente está su cargo, señora doctora, su nombre, una determinada facultad. Miren, el yo, como les indico, esto es de una universidad, reemplazando datos. El adjunto, como les decía también, mira, lo ha separado en un párrafo solito, por lo expuesto hacia el lado izquierdo, pero por lo demás, creo que pueden llegar a una conclusión. Entre el modelo 1 y 2 que están aquí, con respecto a las partes de la solicitud, ¿pueden ver que están expresadas en ambos modelos las mismas partes o no?
haciendo una comparación rápida. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, en ambos hay las mismas partes. Pero, ¿por qué, profesor? El modelo es distinto. No vayan a pensar, y eso les he mencionado y les vengo repitiendo y lo voy a volver a reiterar ahora y en todas las sesiones. No hay un modelo genérico estable para todas las instituciones. Cada una va a tener sus formatos. Si en una institución hay un food, bueno, eso sí, ya es lo diferente, ¿no? Entonces, en los modelos no hay uniformidad. Vas a encontrar variedad. ¿Cuál Licenciada, elijo, profesor? Depende de la institución donde trabajes, donde estudies, donde vayas a presentar algún tipo de requerimiento. Muy bien. A ver, había por ahí una acotación sobre márgenes. Miren, sobre márgenes, rapidito. eh, Usualmente Word tiene una medida específica, 2.54 y 3, ¿ya? Pero hay a nivel de lo que es normativa académica, en base a los márgenes, formato APA te dice trabajar 2.54 para los 4 márgenes. Podemos jalar esa normativa académica a lo que es el ámbito administrativo y sería adecuado también, pero les he mencionado, no sea que tu institución de repente, o si trabajas en el Estado, tiene pues sus determinadas reglas para cada documento y te ha mencionado algún tipo de medida. Bien, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, si ustedes gustan, pueden utilizar la que te da por defecto el Word, o si no, esa que les estoy mencionando que es de un formato APA arrastrado a lo administrativo, 254 para los 4 márgenes. ¿Ya? Claro, Rose dice, en cuanto a ambos modelos son de bloque extremo, o perdón, ambos modelos son de semibloque. ¿Por qué? Miren, en el que habla de ámbito educativo, parte a la izquierda, parte más o menos como centro un poquito hacia el lado izquierdo. Bien, este de aquí igualmente, izquierdo, 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 pero este fue un poquito más hacia la derecha, ¿no? Dejó espacio. Entonces, por eso ya esta estructura de semibloque. Si todo estuviera pegadito hacia la izquierda, ahí hablaríamos en este caso de una estructura bloque extremo. Muy bien. Es conveniente utilizar la sangría aquí, en el párrafo de introducción y en el párrafo del cuerpo, solo para la primera línea. Bien, aquí es una sangría izquierda y en el siguiente es una sangría de primera línea. En la próxima sesión, vamos a tratar de agilizar un poquito y realizar nuestro esquemita en Word para que ustedes ahí vean las herramientas que podemos trabajar. ¿Ya? Yo les voy a la próxima sesión pasar un documento ya redactado, de repente el mismo que tenemos aquí, para tratar de llegar a darle el mismo formato. Muy bien. profesor, Dime. disculpe, y respecto al tipo de letra, tamaño de letra, el color del texto, ¿hay también alguna normativa reglamentaria para Ya, hacer las en solicitudes? lo que es el formato APA, y como les decía de los márgenes, lo podemos hacer extensivo aquí. El formato APA, les he mencionado también hace un momentito, dos fuentes genéricamente que existían, la séptima edición de APA ha aumentado más, pero dos fuentes genéricas, Times New Roman, Arial, tamaño 12, el color debe ser negro. Bien. Listo. licenciado, una consulta. Disculpe. Dime. Buenas noches, sí, licenciado, una consulta. Más que todo es una duda en la parte del destinatario. En este ejemplo indica los nombres, ¿no? De la doctora. ¿Yo puedo separar su cargo de la entidad donde trabaja? Digamos que directora y en un renglón aparte unidad de posgrado. ¿O no sería válido en este tipo de En documentos? este caso, lo tendrías que considerar todo junto, así como bloque. ¿Ya? ¿Cómo podrías hacer la separación de repente? Yo pienso ahí mejor en una firma. Bien, en una firma. Si tú le pones, por ejemplo, unidad de posgrado y debajo directora, en ese sentido. ¿Ya? Pero primero la dependencia y debajo el cargo. Solo por cuestión también de estilo.
pero aquí arriba no. En una firma lo podríamos tratar de trabajar. ¿Bien? Ah, ya, listo, muchas gracias. Bien, listo. Bueno, nos hemos extendido un poquito, pero queda pendiente que hagamos un ejemplito para la próxima clase con Word propiamente. Muy bien, espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy interesante la clase. Gracias. Gracias a ustedes.